Vamos a dar inicio con nuestras actividades del día de hoy. Y bueno, el tema, como ustedes ya lo conocen y ha estado programado con anticipación, es pubertad. Pero ahora, pues como siempre, yo tengo el gusto, el placer y el honor, porque como siempre, a mi profesora la acabo de conocer. La conocí solamente vía WhatsApp. Pero fíjense lo que es, les digo que tengo mucha suerte yo en la vida. Ella no es mexicana, ¿sí? Es argentina. Entonces, para que vean que les digo, no es lo que yo les había dicho siempre, ¿no? Los profesores casualmente son de reconocimiento nacional y algunos internacional, y de verdad para mí es un placer y un orgullo que, bueno, tengamos como invitada a una profesora argentina. Ella es de origen pediatra, pero actualmente trabaja en la Secretaría de Salud del Hospital Infantil de México, que es hasta donde yo conozco el único hospital que maneja el área de adolescencia, ¿sí? Que no tienen otros hospitales de esta área. Ella tiene ahí, está adscrita a ese servicio y pues como maneja adolescencia, pues nos maneja perfectamente el tema de pubertad. No es lo mismo hablar de pubertad que hablar de adolescencia, acuérdense, por eso pusimos pubertad, ¿sí? Y esto es muy importante para que nosotros aprendamos realmente a tener la diferenciación de los dos términos, que podríamos decir que van de la manita, sí, pero son dos cosas diferentes. Entonces, la doctora Lourdes Tiziana Monzón nos va a hacer el favor de abordar este tema, y bueno, ya quedamos de acuerdo que nos va a venir a apoyar con otros temas. Le encanta igual que a mí esto, entonces pues vamos a recibirla por favor con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Bueno, primero agradecer al doctor Enrique Alemán, también a la asociación, por esta invitación. Ya dijo mi nombre, yo vengo del Hospital Infantil Federico Gómez, que es donde me formé. Bueno, a mí me toca hablar este primer tema, que es pubertad. Como bien decía el doctor, no es lo mismo hablar de pubertad que adolescencia. La verdad son, por así decirlo, conjuntamente, pero la pubertad, como bien dice ahí el concepto, es un proceso complejo de crecimiento y desarrollo que se caracteriza por la adquisición de los caracteres sexuales secundarios, la talla adulta y la capacidad reproductiva. La pubertad no es más que una etapa entre la infancia y la adultez. Y esta etapa tiene estos procesos, o sea, al principio va a empezar a aparecer estos caracteres sexuales secundarios y va a llegar a una talla adulta, entonces va a haber un pico de velocidad de crecimiento y la capacidad reproductiva. Acá lo que faltaría complementar es, obviamente, la mineralización ósea. En la pubertad se da el 80% de mineralización ósea. ¿Sí? Siguiente, por favor. Nosotros tenemos como protagonista principal un eje que se llama hipotálamo hipofisario. Hay unas neuronas especializadas que ya están activas desde la etapa embrionaria. Ya hay estudios que están diciendo, miren, desde la etapa embrionaria ya está activo esta neurona. ¿Sí? Estas neuronas que una vez que se desarrolla el embrión van y se establecen en el hipotálamo anterior, ¿sí? Estas neuronas son especializadas en liberar GnRH, que es la hormona liberadora de gonadotrofina, y va a actuar en la glándula de la hipófisis, que a su vez me libera LH y FSH. La siguiente, por favor. Este eje, como bien estaba diciendo, ya está activo en el primero, en el segundo trimestre. Más o menos en la semana 5 o 6 de gestación ya están estas neuronas activas y ya me liberan la GnRH y me activa la hipófisis. La hipófisis lo que hace es me libera la hormona luteinizante y la folículo estimulante. Todavía no es gonadal porque este eje se va a hacer gonadal una vez que nace el bebé, en la etapa neonatal. Ahí es donde voy a tener ya un órgano diana donde actuar. Entonces va a ser mi eje y
hipotálamo, hipófiso gonadal, ¿sí? En el tercer trimestre, ¿qué ocurre? En el tercer trimestre, los estrógenos fetoplacentarios van a inhibirme, van a tenerme retenida esta acción de actividad del eje. Una vez que nace, esa inhibición se pierde y muchas veces, no sé si les ha pasado, pueden tener pacientitos neonatales que tienen una pseudopubertad precoz. ¿Qué significa eso? Empiezan a tener sangraditos, una pseudomenstruación. Algunos ya nacen, las niñas sobre todo con telarca, con mamas. Entonces la mamá por ahí viene preocupada, a veces es primeriza y ya un poco asustadita, ¿no? Entonces ahí tenemos que ser conscientes de que existe por así decirlo, pasaje hormonal que se inhibe hasta el tercer trimestre y obviamente cuando nace ya esa inhibición se pierde y puede suceder esta pseudopubertad precoz, ¿sale? El eje tiene activo principalmente en la pubertad. Acá es donde ya se desencadena todo el eje per se, lo que tiene que hacer. Siguiente. El inicio de la pubertad, de acuerdo a la población, de acuerdo al sexo, de acuerdo a dónde estamos ubicados, en niñas va a ser de 8 años a 13 años, en niños va a ser entre 9 años y 14 años. Esto es por estudios estadísticos. Nosotros vamos a estudiar nuestra población. Este grupo etario es lo que corresponde a México, ¿sí? Lo que nosotros vamos a guiarnos. Siguiente. ¿Qué vamos a tener en los niños? En los niños lo primero que va a aumentar es el volumen testicular. O sea, el primer cambio que voy a tener en un niño va a ser que va a aumentar el volumen testicular. ¿Cuánto tiene que ser ese volumen? De 4 mililitros. ¿Ok? En centímetros sería 2.5. Luego va a haber un alargamiento del pene, después va a haber un ensanchamiento del pene y ya obviamente con las características del escroto que va a ser más corrugado, va a cambiar de color y la característica del glande, ¿sí? Ya va a empezar a tener una humedad, ¿sí? Y también la coloración. Después vamos a tener la pubarquia por así decirlo, consecuencia de un eje que se llama suprarrenal. Entonces, las glándulas suprarrenales pueden también ser como si fuera o aparecer cuando empieza el aumento testicular, ¿sí? No conjuntamente, o sea, con ella o sin ella, o sea, puede darse, como es paralelo el eje. Luego tenemos, obviamente, ya la espermarquia. Acuérdense que ya en los últimos estadios nosotros manejamos mucho en adolescentes estadios de Tanner, no sé si lo han escuchado, son 5 estadios, ahora lo vamos a ver. Cada evolución, tanto del desarrollo puberal del niño, va a tener en cuenta los estadios de Tanner. Siguiente. Eso es el orquidómetro de Trader, lo que nosotros manejamos en la consulta externa, que me puede decir en qué estadio está ese niño, de acuerdo a su volumen testicular. Fíjense que los 3 primeros son de color azul, son prepuberales. Una vez que tiene 4 cc, que sería ese tamaño, es donde ya empieza la pubertad, ¿sí? Ahí ya puedo decir que mi niño ya está iniciando la pubertad. Estadio 1 de Tanner, fíjense, un volumen de 3 o menos, son prepuberales, todavía no me inició la pubertad. Ya a partir del estadio 2 de Tanner, que es un volumen testicular de 4, ya empieza la pubertad. De ahí que tenemos estadio 3, 4, 5. En endocrinología pediátrica también es donde manejan volumen testicular, de acuerdo obviamente a cómo se va desarrollando ese, por así decirlo, niño puber. Siguiente. En las niñas, lo primero que vamos a tener en cuenta es la telarquia, que no es otra cosa más que la aparición de un botón mamario.
que aparece un lado y el otro no nos preocupamos. Puede ser unilateral o puede ser bilateral, ¿sale? ¿Se acuerdan qué edad habíamos dicho en las niñas? De 8 a 13. ¿Y los niños? De 9 a 14, ¿ok? Entonces, más o menos, a los 8 años, hay un promedio que dice más a los 10 años que empiezan a aparecer, ¿sí? Son parámetros extremos, ¿sí? De 8 a 13. Vamos a tener la telarquía, luego va a haber la pubarquia, que también, como es un eje paralelo, puede ser conjuntamente, antes o después. Y después la menarquia. Nosotros siempre vamos a manejar, desde que aparece la telarquia, 1 año y medio, 2, como máximo, y tiene que aparecer la menarquia. La menarquia es la primera menstruación, ¿sale? Entonces, lo que vamos a tener en cuenta es, ok, ya me apareció el botón mamario, voy a esperar 1 año y medio, 2, tienen que empezar sus menstruaciones, ¿sí? Luego, tenemos que tener en cuenta que tanto en niños y en niñas va a haber este pico de velocidad de crecimiento. En las niñas se va a dar antes que en los niños. Aparece el botón mamario y más o menos a los pocos meses van a empezar a aumentar su velocidad de crecimiento. En pediatría nosotros usamos muchas fórmulas y una de los parámetros que tenemos que controlar es cómo viene creciendo esa niña o ese niño, ¿sí? Donde vemos que aumenta su velocidad de crecimiento, ahí decimos está en desarrollo puberal. Ya empezó telarquia, hizo su velocidad de crecimiento, aparece la pubarquia y después la menarquia. Esa es como la cronología que tiene que respetarse, ¿sí? En los niños se da más tardío. En los niños empieza el volumen testicular, aumenta la longitud del pene, el ancho del pene, la pubarquia, después viene toda la maduración, pero en estadio 3-4 va a ser el pico de velocidad de crecimiento. Algunas veces van a pensar las niñas, ay, somos más altas que los niños, pero luego, casi al final del desarrollo puberal, empiezan a aumentar la velocidad de crecimiento de los niños y son más altos muchas veces, ¿sí? Siguiente. ¿Qué me va a despertar esta pubertad? En sí no hay como un solo factor o un solo desencadenante. Van a haber muchos factores involucrados. Dentro de ello el genético, ¿sí? Nosotros la verdad que a nivel de literatura tenemos muchos genes, que podemos hablar de la quispeptina, que es una familia que va a activarme estas neuronas y me van a hacer que estas neuronas empiecen a liberarme GNRH. También se ha hablado que esta GNRH no es que aumenta todo el día, los niños empiezan a la noche, por eso es muchas veces hay que preguntar la calidad de sueño, porque hay muchos niños que no duermen las horas que tienen que dormir. A la noche se empieza a liberar esta GNRH y empieza a aumentar la pulsatilidad. Una vez que aumenta la pulsatilidad de noche, luego se hace en el transcurso del día. Por eso también es importante en este periodo tratar de ver si pedir o no laboratorios para evaluar hormonales, porque podemos agarrarlo que no esté todo bien todo el día este eje funcionando. Por otro lado, ambientales, no es lo mismo en lugares donde hay mucha contaminación, la nutrición. Acuérdense siempre, obeso, sinónimo de pubertad precoz. Se ha visto que se relacionan mucho porque hay estudios hechos de la hormona leptina. La leptina, la característica que tiene es que activa directamente a las neuronas especializadas en liberar GNRH. La desnutrición muchas veces más se vincula con retraso puberal, que serían los otros dos próximos temas que vamos a tocar. Entonces la nutrición es muy importante, ver cómo se está alimentando ese niño o esa niña. Enfermedades concomitantes, no es lo mismo una niña que ya es hipotiroidea, que ya es diabética, ¿sí? O sea, ya son patologías de base que me van a
me van a interferir o modificar este desarrollo puberal una vez que lo inicie. También es importante la etnia, la genética, que ya habíamos dicho, y otras hormonas como ser las tiroides. ¿Sí? Siempre hay que pensar en hipo e hipertiroidismo. Siguiente. Con respecto a la fisiología, ahí habíamos dicho que estas neuronas migran desde la placa olfatoria en la semana 5 o 6 de gestación, se instalan en la parte anteroventral del hipotálamo y se establecen acá. Estas neuronas van a tener activadores, o por así decirlo, aferentes, inhibitorios y excitatorios, centrales y periféricos. O sea, me van a activar estas neuronas. ¿Qué van a hacer? Fíjense la leptina como directamente me va a estimular. También hay esta familia de quispeptina que a nivel molecular se une la KIS1 con su receptor GPR54 y también activan toda esta familia de quispeptina. Entonces, ¿qué hacen? Una vez activas estas neuronas me liberan esto, que es la GNRH. No es más que un decapéptido que va a ir a actuar en la hipófisis o glándula pituitaria. ¿Qué me va a hacer la glándula hipófisis? Me va a liberar FSH y LH, dependiendo si es niño o niña, va a actuar en diferentes gónadas, ¿no? La FSH va a actuar en las células de Sertoli y acuérdense siempre que ahí vamos a tener la secreción de testosterona. También vamos a tener a nivel de FSH en el ovario en las células de la granulosa, ¿sí? Entonces ahí también vamos a tener mucha acción con respecto a las células de la granulosa, que no es otra cosa que para la maduración folicular. Y la LH, que es la luteinizante, en el hombre va a actuar en las células de Leydig, que es para la espermatogénesis, o sea, para la maduración de estos espermatozoides que yo ya lo estoy formando. Y en el ovario va a ser en las células tecales, que no es otra cosa más que la formación del cuerpo lúteo, que me va a ir a liberar progesterona, y a la vez la progesterona, ya cuando estemos en estadio 3, 4 mamario, me va a iniciar la menstruación. Va a hacer que ese endometrio proliferativo va a ser secretor. ¿Sí? Entonces, grábense todo esto, porque cuando hablemos de las alteraciones de la pubertad, vamos a ir viendo todo dónde se va alterando, ¿sí? Siguiendo. Bueno, ¿cuáles van a ser los aferentes excitatorios? Ya habíamos dicho, KIS1 uniéndose a su receptor GPR54. A este nivel van a liberar la quispeptina, que me activan estas neuronas liberadoras de GNRH. Otro parámetro sería la vía neuroadrenérgica y la glutaminérgica, que también son a nivel neuroendocrino, y los neuropéptidos, en especial el Y. ¿Sí? Siguiente. Y los inhibitorios va a ser el GABA, que es el ácido gamma-aminobutírico, y los opioides. ¿Sí? Siguiente. Bueno, con respecto a qué otras hormonas van a involucrarse en la pubertad, por un lado teníamos la leptina en su gran porcentaje es secretada por el tejido adiposo. Esta leptina está encargada de avisarle a mi sistema nervioso central toda la reserva energética que tiene mi organismo, pero a su vez tiene esta gran función. Hay muchos estudios que dicen que es la leptina la que despierta la pubertad. Ya en los últimos estudios ustedes habrán visto cómo directamente actúa sobre estas neuronas especializadas en liberarme GNRH. Cuidado con la leptina, porque sí se vienen muchos estudios con la leptina, ¿sí? Acuérdense siempre, niña obesa o niño obeso, pubertad precoz. Mucho tiene que ver la acción de leptina. Insulina. La insulina en la pubertad, de base ya hay una insulinoresistencia fisiológica. O sea, imagínense los niños que de base son diabéticos. Van a tener que regular su insulina, muchas veces aumentan dosis,
Obviamente tenemos que ver nosotros en niños que no son diabéticos, pues si tienen algún rasgo clínico de resistencia a la insulina. ¿Qué vamos a buscar a nivel clínico de resistencia a la insulina? Acantosis nigricans, ¿sí? La obesidad, el sobrepeso, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta todos esos parámetros a la hora de exploración física. Muchas veces es difícil en un adolescente puber estar teniendo una consulta, de por sí casi ningún adolescente va a consulta, es como que existe el pediatra para la infancia y después cuando en el adulto me quedo embarazada o me enfermo de alguna enfermedad, ya sea crónica, soy hipertenso, diabético, ahí acudo al médico. El adolescente queda en un campo todavía que no es de acudir y fíjense todos los cambios importantes que se dan en la pubertad. Y hay que controlarlos. La grelina actúa como si fuera en feedback con la leptina. Siempre la saciedad del hambre van a estar controlándose entre leptina y grelina e inhiben eje, ¿sí? Siguiente. Habíamos dicho que uno de los procesos que se da en la pubertad es el crecimiento lineal. En la prepubertad, o sea, antes de entrar en la pubertad, hay una desaceleración. Es como que el niño se estancó. En pediatría nosotros venimos controlando velocidades de crecimiento en diferentes etapas previa a la pubertad. Pero antes de la pubertad se estanca. Luego empieza toda esta activación del eje y es lo que va a permitir que se liberen tanto la testosterona y estrógenos que aumentan la producción de hormona de crecimiento, responsable obviamente de un 50%. Y el responsable del otro 50% es el factor insulinosímil, ¿sí? Juntamente con la hormona de crecimiento. Estos generan esteroides sexuales y también estimulan la proliferación celular y el crecimiento longitudinal. Es muy importante tener en cuenta velocidades de crecimiento. Nosotros en pediatría usamos fórmulas, generalmente la fórmula que usamos es la talla actual menos la talla anterior, eso dividido en tiempo transcurrido. Y vamos a ver qué tanto está creciendo este niño, ¿sí? En la pubertad se da un promedio de 8.5 centímetros al año en niñas y 9.5 centímetros al año en niños. Antes de esta pubertad viene creciendo aproximadamente entre 5 o 6 centímetros al año. ¿Sí? Siguiente. Ahora, este crecimiento lineal se da en niñas en Tanner 2. Acuérdense siempre, aparece el botón mamario, mi niña va a tener este pico de velocidad de crecimiento. Después disminuye la menarca. Generalmente lo que ya crecimos en la pubertad es lo que va a quedar en talla adulta. ¿Sí? Vamos a crecer un poquito más, pero ya no es tan, digamos, amplio. Y a los 15 años, el 99% tiene una edad ósea completa. En los niños inicia 2 años más tarde que las niñas. Generalmente ahí están, digamos 2, pero es 3. 9.5 centímetros por año y el 99% alcanza una edad ósea completa a los 17 años. Siguiente. Entonces tenemos una talla final similar en maduradores tempranos y tardíos, una regulación genética y la concordancia de Tanner. La densidad masa ósea está entre el Tanner 2 y 5 y el crecimiento mandibular macizo facial. Eso es lo último que va a crecer el niño. Generalmente empiezan en manos, pies, después extremidades, después tronco y lo último es el macizo facial. Así va a ser la cronología de crecimiento del niño. Muchas veces van a notar que los adolescentes se vuelven como torpes, chocan cosas, porque no tienen dimensiones todavía de cómo va creciendo su cuerpo. Y uno como mamá muchas veces se asusta porque dice, oye, ¿qué te pasa? ¿No? O sea, ¿por qué estás tan torpe? Porque sí no tienen dimensión de cómo va creciendo su cuerpo. ¿Sí? Bueno, con respecto a Tanner, desde el 1942 se usa esta escala. Es muy importante para nosotros conocer cuáles son los estadios de Tanner. En sí son 5 estadios.
En las niñas vamos a tener táner mamario y táner púbico. En los niños vamos a tener táner genital y táner púbico, ¿sí? El táner mamario, el 1 es el infantil. Es planito el pecho, no tiene nada, no hay cambio de coloración, no hay bultito, no hay nada, ¿sí? Es más, hasta apenas si se logra ver un poco la diferencia entre la piel y el pezoncito, ¿sí? En el táner 2 es donde ya va a empezar el bultito. Va a tener ya sea unilateral o bilateral. Vamos a tener el botón mamario. Luego vamos a tener que ese botón mamario ya tiene un pezón que quizás ya está como un pequeño monte e incrementa el diámetro de la areola. En el táner 3 ya es como que un montículo va empujando al otro de adelante. Ya tenemos una mama y ya se van diferenciando de la areola. En el táner 4, si vemos de perfil, van a ser 3 montículos: la mama, el pezón y la puntita del pezón, ¿sí? Y ya en el táner 5 nuevamente se hace todo conjunto. De perfil es como que ves un montículo y la puntita del pezón. Vuelve otra vez a hacerse uniforme. Y ya es una mama adulta con contorno suave de la mama y el monte formado en estadio 4 desaparece, ¿sí? Siguiente. Ahí están las imágenes. Acá es planito, planito, apenas si logro ver lo que va a ser el pezón. En el estadio 2, fíjense de perfil cómo ya se ve ese botón mamario. Este botón mamario ya se va empujando por un montículo de atrás y tengo el pezoncito. Acá vemos 3, el montículo, el pezón y la puntita, y acá otra vez vuelve a hacerse solamente 2. Solo la mama y la puntita del pezón. Siguiente. Con respecto al táner púbico, empezamos en las niñas, en estadio 1 es todo parejito, es la misma piel acá del abdomen, pubis y los genitales, todo parejito. Cuando empieza el desarrollo puberal, empiezan a aparecer vellos largos, finos, a nivel de labios mayores, es como aisladito, muchas veces hay que buscarlos. Y ya en estadio 3 ya es más gruesito, más oscuro. Fíjense cómo ya la distribución se va haciendo en triángulo invertido. Y obviamente ya en táner grado 5 ya es cuando aparece el muslo, ¿sí? Siguiente. En los niños, el táner 1 es cuando tenemos un genital totalmente infantil. O sea, tenemos el mismo color del abdomen, en el testículo, en el pene. No hay ningún cambio de coloración, la piel es toda parejita. En el táner 2 ya empieza a haber vello a nivel de la base del pene. Como siempre, finito, alargado, todavía apenas se logra ver. En táner 3 ya es un vello más oscuro, rizado. Y obviamente 4 ya es cuando se expande más al pubis, y el 5 ya es también de triángulo invertido y agarra muslo. Siguiente. Bueno, es la misma, siguiente, se repitió. Y el táner genital, ¿sí? Nosotros tenemos que ver obviamente cómo va la coloración, no solo la distribución de vello. Fíjense cómo primero va, esto es táner 1, lo tengo todo parejita la piel. Acá en táner 2 es donde va a empezar a crecer mi testículo a partir de 4 mililitros o centímetros cúbicos, y después va a alargarse el pene, va a empezar a tener estas características el glande, la coloración, igual que el escroto, se vuelve más corrugado y también cambia de coloración. Y ya en un genital adulto, fíjense cómo ya el vello es mucho más tupido, es más rizado, oscuro, grueso, y obviamente ya va a tener cierta secreción, ¿sí? Siguiente. Bueno, ahí un poco repasando. Estadio 1, el pene, escroto son toda una apariencia de la infancia. En estadio 2, el crecimiento del testículo y el escroto. El pene ya tiene una apariencia todavía prepuberal.
piel escroto delgada, empieza a ser arrugosa. Estadio 3 empiezan a crecer los testículos, el escroto, el pene en longitud, y obviamente en estadio 4 el pene sigue creciendo en longitud y circunferencia, el glande se hace más prominente, crecimiento de testículos y escroto, y oscurecimiento de piel y escroto y rugosidad, y ya el pene adulto, ¿sí? Hay un poco para repasar. Acuérdense siempre un volumen de 20-25 cc sería el adulto. Siguiente. Bueno, una de las patologías que vamos a hablar, todavía no voy a dar inicio, pero lo vamos a tocar así antes de meternos de lleno, es la pubertad precoz. Nosotros habíamos dicho que el rango etario es de 8 a 13 niñas y de 9 a 4 niños. Si estos, por así decirlo, aparición de caracteres sexuales secundarios aparecen antes de los 8 años en niñas, estamos ante una pubertad precoz. Entonces puede ser telarca, pubarca antes de los 8 años, o pubarca o desarrollo genital antes de los 9 años en niños, dependiendo si es niño o niña. ¿Sí? Va a haber una activación de este eje, una producción de esta hormona antes de tiempo. Generalmente es más frecuente en niñas la pubertad precoz, el 90% es idiopático y el 50% en niños. ¿Sí? Siguiente. También otra de las patologías que vamos a ver en el transcurso del día va a ser la pubertad retrasada. Habíamos dicho si en niñas era de 8 a 13, si este desarrollo puberal se desarrolla después de los 13 años en niñas y 14 años en niños, estamos en una pubertad retrasada. Igualmente vamos a tener en cuenta la disminución del crecimiento lineal, el retraso de crecimiento constitucional, que estos son niños que nacen, van creciendo y van perdiendo, van quedando en su desarrollo puberal y después alcanzan, ¿sí? Y niños mayores de 18 años patológicos. Siguiente. Bueno, como habíamos dicho, el retraso puberal va a ser la ausencia de estos caracteres después de los 13 años en niñas y mayor de 14 años en varones. También se habla de retraso puberal cuando hay amenorrea primaria en niñas de 16 años. Tengo niñas de 16 años y no han tenido su menarca. ¿Sí? ¿Qué vamos a tener en cuenta en estos niños? El crecimiento lineal, el desarrollo de Tanner y el ultrasonido, y después vamos a entrar en hormonas. Siguiente. También hay alteraciones, pero que se dan aisladas. Una de ellas es la adrenarca prematura. Esta adrenarca prematura, ¿qué significa? Va a empezar con un desarrollo de vello púbico aislado. No va a haber telarca, no va a haber menarca, en los niños no va a haber este aumento de volumen testicular, solo aparece el vello. Ahí hay que tener en cuenta, ¿por qué? Porque hay que ver, sobre todo, no solo diagnosticar o pensar en pubertad precoz central, sino que haya algo en las suprarrenales, ya sea una hiperplasia suprarrenal congénita, un tumor suprarrenal o andrógenos exógenos, ¿sí? Eso hay que tener cierta, por así decirlo, control de cómo se va dando, si apareció solo el vello púbico o se dio con la telarca o se dio con el aumento testicular. Siguiente. También tenemos telarca prematura, que es la aparición de tejido mamario antes de los 8 años, ¿sí? Algunos hablan de exposición de disruptores químicos con aumento de bioactividad de estrógeno. Esto es muy importante, sobre todo preguntarle a las mamás, porque muchas mamás exponen a disruptores exógenos de hormonas. ¿Y cuáles van a ser esto? Muchas veces la mamá le pintan las uñas, le tiñen el cabello, ahora que está de moda, ¿no?, tener cabellos de colores, y de muy temprana edad ya le tiñen, le pintan, usan cosméticos. Hablan muchas también de alimentación, ¿sí? Hay fitoestrógenos, la soya,
hay mucha gente que come soya. También exposición a lavanda, ¿sí? Aquella que usa lavanda para el piso, para el medio ambiente, para desodorantes ambientales. O sea, la lavanda también actúa como un disruptor exógeno, ¿sí? Para estrógenos. Siguiente. Bueno, las causas de telarca prematura tenemos que pensar muchas veces en la actividad de las tiroides, en el hipotiroidismo, ovarios multiquísticos, estrógenos exógenos. También diferenciable, muchas veces cuando hablamos de niñas obesas es difícil decir es mama o es grasa, ¿sí? ¿Es tejido glandular o ya tiene grasita nada más? ¿Sí? Entonces cuidado con la adipomastia o una pubertad precoz. Siempre nosotros, si nos queda así la duda, pedimos ultrasonido para ver si hay tejido glandular ahí adentro. ¿Sí? Siguiente. Ahí está una telarca prematura. Esta niña había presentado antes de los 2 años y obviamente es la acción estrogénica. Una edad de 6 a 8 meses generalmente aparece en involución hasta los 2 años. ¿Sí? Esto siempre hay que controlar. Si aparece sola, aislada, hay que controlar. Siguiente. Se pide muchas veces ultrasonido. ¿Por qué? Porque en la pubertad no solo hay cambios de aparición de caracteres sexuales secundarios, por así decirlo, que podemos clasificarlo en estadios de Tanner, también hay modificación del tamaño del ovario, del útero. Empiezan a crecer los ovarios de 2 a 4. El útero va a ir creciendo, va a invertirse. Acuérdense que cuando nacemos tenemos más cuello que cuerpo uterino. Es en la pubertad donde el cuerpo uterino va a ser 2/3 mayor que el cuello uterino. ¿Sí? Entonces va a cambiar las características de las trompas de falopio. Van a tener peristaltismo, van a tener las cilias. ¿Por qué? Porque es donde también se va a colaborar con la fecundación. Una de las metas de la pubertad es tener esa capacidad reproductiva. ¿Sí? También en el ovario lo que muchas veces aparecen son quistes y esos son una de las causas de pubertad precoz. Ahora cuando entremos de lleno en pubertad precoz vamos a hablar sobre las causas. ¿Sí? La no aceleración de crecimiento lineal y la edad ósea, eso también vamos a dar una vez que entremos en lleno. Pubertad prematura, que es la aparición de vello púbico antes de los 8, antes de niñas y antes de los 9 niños. Acá siempre hay que pensar en algo como el diagnóstico diferencial con adenoma adrenal, hiperplasia neoplásica, amartoma hipotalámico, ¿sí? Entonces, si va muy rápido, sí es un signo de alarma. Siguiente. La menarca prematura es un sangrado transvaginal en ausencia de caracteres sexuales secundarios. Este es un evento poco común. Hemos conocido en diferentes síndromes genéticos. Hay uno que es muy característico, que es el McCune-Albrigh, que ahora vamos a hablar, que son niñas que no presentan desarrollo mamario, ni tampoco tienen vello púbico, simplemente empiezan con, muchas veces, la menarquia, con sangraditos. Siguiente. La menarca prematura, bueno, ahí como ya habrán visto, muchas veces hay que siempre pedir perfiles tiroides, porque ya vieron que el hipotiroidismo va como en varias filminas, siendo causas también de diagnósticos diferenciales. Pero también hay que ver si no tuvo un traumatismo. Muchas veces son niñas que van a la plaza, caen, se golpean en el área genital, ¿sí? Cuerpo extraño. Hay niñas que por curiosidad se meten objetos, monedas, juguetitos y también pueden aparecer como un sangradito transvaginal, tumores y abuso sexual, ¿sí? Bueno, tanto la adrenarca, la pubarca, la menarca y la telarca tenemos que controlar en todo lo que es desarrollo puberal. Fíjense la importancia que es que un niño que esté iniciando desarrollo puberal vaya al control médico.
No solo para ver su talla, no solo para ver sus estadios de Tanner, no solo para ver, obviamente, si está yendo esa cronología o la está adelantando o la está retrasando, ¿sí? Todo es importante, porque a la larga nosotros tenemos que ver si ese niño va a llegar a ser reproductivo, a tener una talla adulta. Acuérdense que se da la mineralización ósea. Acá es muy importante que el 80%, muchas veces los médicos de adultos dan anticonceptivos. Cuidado con eso, porque más que nada los estrógenos van a actuar en el cierre de epífisis, ¿sí? ¿Y qué hace? Detiene el crecimiento. Y si ese niño o esa niña está con una velocidad de crecimiento que todavía va a alcanzar, y yo le pongo algún estrógeno o algún hormonal, puedo estar deteniendo esa velocidad de crecimiento, ¿sí? Ahora vamos a ver en qué estadio vamos a usar y cuándo no, ¿sí? Y bueno, por ahora vamos a hacer una pausa para entrar en pubertad precoz. Bueno, vamos a seguir. A ver. Ahora vamos a presentar un caso clínico, ¿sí? Es una niña de 3 años 10 meses que está ingresada como pubertad precoz. Ahí el antecedente heredo familiar registra una madre sana de 1,48, la menarca fue a los 14 años, el padre sano, talla 1,67 y la hermana sana de 8 años. Esta niña empezó con un crecimiento mamario izquierdo, ¿sí? De 3 meses de evolución, luego se hizo derecho. Un mes después el crecimiento fue bilateral, acompañado de dolor, y un mes después una leucorrea con manchado sanguinolento que remitió espontáneamente. ¿Ustedes qué harían? Le mando al pediatra, le mando al servicio de adolescentes, le mando a endocrinología pediátrica. Un ultrasonido. De lo que venimos escuchando que se da en la pubertad. Así como algo. Pero por los síntomas, dolor, la salida de líquido, y pues es atípico, ¿no? A esa edad. Sí, podemos pedir un ultrasonido, ¿qué pues más? Sí. Y interrogatorio a la madre. Interrogatorio, ¿qué le preguntarían? Ya que venimos de la mano de lo que estamos hablando, ¿no? Su alimentación, ¿tiene algún disruptor exógeno que me está activando la pubertad? ¿Sí? ¿Le pinta las uñas? ¿Le tiñó el cabello? ¿Usa cosmético en la niña? ¿Está tomando usted anticonceptivo? ¿No está tomando ella por accidente como caramelo? ¿Sí? Que muchas veces también las niñas en su afán de descubrir pastillitas empiezan a tomar. Lo importante es el interrogatorio, como venimos diciendo, siguiente. La exploración física. Acá, ¿por qué les parece que es importante? Tenemos que saber el peso, la talla, está trófica, está en sobrepeso, está en obesidad. ¿Qué habíamos dicho de la obesidad? ¿Qué habíamos dicho de la desnutrición? Tenemos que percentilar esa niña, si bien no son pediatras, pero las tablas están a la orden del día, las pueden ocupar, ¿sí? Nosotros tenemos algo que se llama desarrollo puberal, ver el Tanner que tiene. El Tanner es importante que ustedes lo conozcan, es clínico, no necesitan gran ciencia, ustedes ya vieron todos los estadios de Tanner. Esta niña tenía el Tanner mamario 3 y el Tanner púbico 1, con una mama con una areola pigmentada, ¿sí? Que también no tiene que tener pigmentación, tiene 3 años, 10 meses, ¿sí? Entonces estamos viendo que hay una actividad estrogénica, que ya hay hormonas estrogénicas dando vuelta por ahí. Ahora tenemos que ver qué es lo que está causando eso. La mama derecha tenía 2.3, la izquierda 2.7. ¿Sí? Adelante. Sí podemos
podemos pedir laboratorio. Ahora vamos a ver el ultrasonido, también se pidió ultrasonido. Laboratorios podemos pedirlo por la parte privada. Sé que muchas veces centros de salud, hospitales, el hecho de hormonales es más difícil de lograrlo, ¿sí? Pero tenemos los laboratorios privados que podemos pedirlo, ¿no? ¿Qué vamos a pedir? Generalmente se pide FSH, LH, estradiol. Estas tablas son las tablas de valores normales que generalmente se manejan. Fíjense cómo tienen. Fíjense cómo tienen de acuerdo al estadio de Tanner. ¿Sí? Si es niño o niña, el rango y obviamente el valor principal. ¿Sale? Tanto de FSH, de LH y estradiol. Esto tiene que ver también con el laboratorio. Algunas veces los laboratorios usan otros valores, pero ¿qué pasa en los adolescentes? Los laboratorios usan valores de adultos. Eso también tengan en cuenta. Hay que ver valores de pediatría o en este caso de adolescentes dentro de pediatría, ¿sí? De acuerdo a sus estadios de Tanner. Esta niña tenía FSH normal, LH normal, pero el estradiol estaba aumentado. Siguiente. Nosotros otra cosa que podemos pedir es una radiografía de mano no dominante. Generalmente es la izquierda, casi todos escriben con la derecha, pero si escribe con la izquierda voy a pedir derecha. ¿Para qué me sirve la radiografía de la mano no dominante? Para ver edad ósea. No es lo único que puedo pedir de codo, cadera, o sea, hay varias. Nosotros lo que más utilizamos son estas tablas que también las pueden tener ustedes en el consultorio. No es necesario ir y tomarse todo un curso de especialización para entender estas tablas, ¿sí? Se llaman Ehrlich-Pike, se da de acuerdo al sexo, ¿sí? Como era femenina y niña, tengo que ver núcleos de osificación, cuento los núcleos de osificación. Algunas tablas son más específicas, no es la única de Ehrlich-Pike, hay muchas más específicas, o a veces hasta el radiólogo sabe interpretarla. Ellos, como ya estudian al revés de nosotros, primero imágenes y después el paciente, podemos hablar con el radiólogo y decirle: ¿me ayudas a sacar la edad ósea de esta paciente? Ella tenía 3 años, 10 meses, fíjense, 5 años tiene en edad ósea. Está muy adelantada. Estradiol alto, muy adelantada la edad ósea, y también tenemos esta telarca, ¿sí? Siguiente. Hicimos el ultrasonido pélvico, ahí está el endometrio de 7 milímetros, útero, y el ovario derecho con un quiste, ¿sí? Es muy importante en los niños ver el tamaño y en adolescentes el quiste, ¿sí? 9.5 está en un rango, algunos hablan mayor de 5, referida a cirugía. ¿Sí? A veces el cirujano dice: no, controlen, y de acuerdo a la edad, al antecedente del paciente, algunos nos piden tratarlo hormonalmente, pero esta niña tiene 3 años, 10 meses. Fue directo al APE, ¿sale? Por el tamaño. Y obviamente la clínica. ¿Por qué? Porque este quiste de ovario, ¿qué me está haciendo? Me está haciendo que secrete estrógenos. Me está aumentando la actividad ovárica, ese funcionamiento, y me está adelantando todo. Yo quito ese ovario y se terminó la pubertad precoz. Pero esas niñas siempre tengo que controlarla, porque puede volver a aparecer un otro quiste. Por eso cada 6, 4 meses, dependiendo, porque esta niña volvió a tener otra vez telarca y otra vez tuvo el sangradito. O sea, el desarrollo mamario y el sangradito, perdón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque volvió a aparecer otro quiste. ¿Sí? Entonces sí es importante ver todo el abordaje. Siguiente. Fue un quiste de ovario derecho. En estos casos, en el hospital infantil se pide muchas veces marcadores, no solo en quistes de niñas muy pequeñas,
sino también cuando hay quistes complejos. ¿Qué marcadores pedimos? La alfa-fetoproteína, el carcinoma embrionario y la hormona gonadotrombina coliónica. ¿Sí? Estos dieron negativo y obviamente tratamiento lápiz. ¿Sale? Siguiente. Bueno, ahora sí empezamos de lleno. Pubertad precoz habíamos dicho que es entonces la aparición de estos caracteres sexuales antes de los 8 en las niñas, antes de los 9 en los niños. ¿Cómo vamos a tener en cuenta? La telarca, la pubarca o el aumento testicular de 4 cc. Esto también lo pueden tener ustedes en el consultorio. Se llama quidómetro de Prader, ¿sí? Para ver los volúmenes testiculares. Y no es luego de lejos, no, al testículo hay que tocarlo, hay que medirlo, ¿sí? No es muchas veces la consistencia del testículo tiene que ser lo mismo que la punta de la nariz. Se toca en la punta de la nariz, es más, en el hospital tenemos ahí una educación que le damos a los niños, tóquense la punta, tóquense su testículo, tiene que tener la misma consistencia. Le hablamos del tamaño, de los dolores, la diferencia que tiene que haber entre los dos, no debe ser mayor, digamos. Le enseñamos semiología de testículos, ¿sí? Cómo cuidarse. ¿Por qué? Porque los niños, ustedes saben cómo son, varones, y encima apenas y cuando se bañan se tocan, y muchas veces el cáncer de testículo empieza en la adolescencia. Es uno de los cánceres que empieza en la adolescencia, y si no enseñamos a educar, a prevenir, no estamos haciendo gran cosa. Así como las mujeres tenemos que palparnos las mamas, los niños tienen que palparse el testículo. ¿Sí? Siguiente. Se estima que hay 1 en 5.000, 1 en 10.000, siendo más frecuente en niñas, fíjense que casi 10 a 1. Siempre que hablamos de pubertad precoz, niñas, ¿sí? Donde me aparece un niño con pubertad precoz, alerta roja, ¿sí? Mientras sea una niña, puede ser, como vimos, un quiste de ovario, ¿sí? Ahora vamos a ver, o disruptores exógenos, ¿sí? La pubertad precoz se divide en central y periférica. La central es más frecuente, es más común. Se asocia a obesidad, como venimos diciendo, hipertensión, diabetes, cardiopatía. Adelante. Ahí está la clasificación central. La pubertad precoz central, ¿qué va a haber? Va a haber una dependiente, va a ser dependiente de GNRH. Mi afectación va a estar arriba. ¿Se acuerdan de estas neuronas especializadas de liberar GNRH? Bueno, ahí va a estar la alteración si es central. ¿Cómo se llama? Verdadera o completa. Y es la que más frecuentemente se da, y frecuentemente en niñas, ¿ok? Ahora, la periférica es independiente de este eje. Mis alteraciones van a estar en las gónadas, ya sea en testículos u ovario, ¿sí? Va a estar abajo. También se llama incompleta o pseudopubertad. Y la mixta muchas veces empieza como periférica y se centraliza. Siguiente. Cuando es una pubertad precoz central, hay una activación del eje antes de la edad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Bien hablaba de mutaciones, bueno, se dan mutaciones, ¿sí? Generalmente, ¿se acuerdan que habíamos dicho la KIS1 con su receptor? Bueno, hay mutación a este nivel, hay una de mucarín, que es un gen que produce una proteína, que también me va a liberar estos decapéptidos, y entonces hay todo un aumento de quispeptina, de todos los aferentes excitatorios que habíamos hablado, y si con esto encima se suma una obesidad en la niña, pues tenemos una pubertad precoz central, ¿sí? Que va a haber incremento de pulsos de GNRH antes de la edad de corte, la hipófisis me va a estimular FSH y LH, a su vez a las gónadas y el inicio de la pubertad. Adelante. La pubertad precoz central como causa va a ser, fíjense, un 60-80% habla de idiopática. Puede ser esporádica, algunos hablan de un antecedente familiar, hay que preguntar a la mamá a qué edad tuvo la menarca, al papá a qué edad tuvo su estirón de crecimiento, y si tiene el antecedente de adopción. Como bien veníamos diciendo, es 20 veces más frecuente en niñas adoptadas,
¿sí? Esos son los estudios actuales que están arrojando. Ahora, un menor porcentaje hay alteración del sistema nervioso central. ¿Cuáles van a ser? En la literatura dice amartomas. Los amartomas sí hay, pero no es tan frecuente. Lo que sí en nuestra población son los tumores, muchas veces traumatismo cráneoencefálico, infecciones, mielomeningocele, malformaciones, o sea, todo lo que tenga que ver sistema nervioso central, ¿sí? Y asociado a síndromes, lo que veníamos diciendo, ¿no? De la neurofibromatosis tipo 1. Adelante. Ahora, en las niñas, el 80-90% va a ser idiopática. Esto que veníamos diciendo, esporádica, familiar o si tiene antecedente de adopción. En los niños, fíjense, el 90% es orgánica. Es menos frecuente, pero tiene que alertarme. ¿Por qué? Porque hay algo en el sistema nervioso central. Tengo que pedir una resonancia nuclear magnética, porque algo está pasando arriba. Si tengo una pubertad precoz central en niños, me tiene que alertar a estudiar al niño con una resonancia nuclear magnética, ¿sí? Idiopático, un 20%, es muy baja, al igual que en las niñas es inversa, ¿sí? Algunas literaturas hablan que si la niña tiene 6 años o menos, también pedir una resonancia nuclear magnética, ¿sí? Es como que en este grupo etario, como en nuestro caso, la pacientita, si tiene algún antecedente de un traumatismo, de una infección a nivel del sistema nervioso central, algún dato que me pueda llevar compromiso del sistema nervioso central, en las niñas también tengo que pedir resonancia nuclear magnética. ¿Siguiente? Entonces, ese era con respecto a la pubertad precoz central. Ahora, la que no depende de GNRH, la que el daño está bajo en testículo y ovario, se llama pubertad precoz periférica. Hay un incremento de estos esteroides sexuales y nos asocia a la activación de este eje, ¿sí? Este exceso de estrógeno pueden ser de origen ovárico, testicular, dependiendo si es niña, niño, o suprarrenal, ¿sí? Siguiente. Acá en pubertad precoz periférica nos vamos a dividir, pero de acuerdo al sexo, ¿no? Si es niña, pues las causas ováricas, como el quiste ovárico, productor de estradiol, ustedes se acuerdan mi caso clínico, tenía un quiste, ¿sale? Fue una pubertad precoz periférica. Luego tenemos tumores de la granulosa, acuérdense siempre pedir marcadores. ¿Por qué? Porque siempre hay que pensarlo, el síndrome de Macuin-Alvarez, que habíamos hablado, de este síndrome genético con esta tríada. Las causas testiculares, tumores de células de Leydig, productor de testosterona. La testoxicosis es una mutación del gen del receptor DLH. Este también es algo también importante de ver, el síndrome de Macuin-Alvarez en niños, o restos adrenales. Las causas adrenales, una de las patologías que tenemos que hacer diagnóstico diferencial, si es que la niña empieza con pubarca o el clítoris, es importante medir clítoris, muchas veces tienen clitoriomegalia, y eso es el debut de una hiperplasia suprarrenal, ¿sí? Entonces ahí ya se pide un dosaje de 17-hidroxiprogesterona para ver si está elevada. Ahí ya estamos entrando en otra patología de área endocrinológica. Tumor suprarrenal productor de andrógenos y tumores productores de gonadotropina coriónica humana. Fíjense que también puede ser a nivel gonadal, cerebral y hígado. No se olviden nunca de pedir perfiles tiroides. Si le van a hacer pagar FSH, LH, estradiol o testosterona si es niño, pídanle perfil tiroides. Tiene un costo aproximado de 200, 300 cada reactivación, ¿sí? Más o menos para ayudarle a la mamá. Bueno, ¿se sigue? Ok. ¿Qué va a ser importante en una pubertad precoz? Lo que venimos hablando, historia clínica. No ha cambiado la medicina, el 80% de todo está en el interrogatorio y en el examen físico. Lo otro es exámenes complementarios, ya llegó. La exploración de caracteres sexuales, el examen físico, la talla, el peso.
velocidad de crecimiento. Nosotros sacamos algo que se llama talla blanco familiar, le medimos al papá y a la mamá y hacemos un promedio de lo que va a medir ese niño. ¿Sí? Son fórmulas, en pediatría todo es fórmula, todo es percentilar, ¿sí? El examen físico, ver el tamaño del clítoris, los testículos, si ya están en volumen puberal, las manchas, café con leche, que habíamos dicho en neurofibromatosis tipo 1, el McCune-Albright, bocio, palpar tiroides, eso es clínica, eso lo podemos hacer todo en el consultorio. La exposición a estrógenos, exógenos, indagar eso. Radiografía, creo que todos tenemos acceso a una radiografía de mano no dominante. Sí, ya calcular la edad ósea se nos complica un poco, pero podríamos empezarlo a hacer y ver si esa edad ósea está adelantada a la cronológica. La niña tenía 3 años, 10 meses, la edad ósea tenía 5, entonces estaba más de 2 años. Generalmente se espera 1 año y medio, 2, que haya diferencia entre edad cronológica y edad ósea. ¿Sí? Y ahora vamos a ver el ultrasonido pélvico, que también, como decía la compañera, pues también es un parámetro en caso de niños. ¿Sí? Siguiente. El ultrasonido pélvico, obviamente tenemos que tener un tamaño de útero, de endometrio, de ovario, que me tiene que hablar a mí que ya inició la pubertad. ¿Sí? Muchas veces hablan que en precúberes si tienen más de 2 o un útero que llega a 4, algunos hablan de 3.5, ya es un tamaño que está iniciando pubertad. ¿Sí? Ultrasonido testicular, obviamente, para identificar los tumores no palpables, y la resonancia magnética siempre en sexo masculino. Si tengo una pubertad precoz central, en niño, resonancia nuclear magnética. Tengo que estudiar el sistema nervioso central. Y obviamente en menores de 6 años ya serían niñas también, más si tiene algún signo de compromiso del sistema nervioso central. ¿Sí? Continuamos con el diagnóstico de pubertad precoz. Vamos a contar también con ultrasonido pélvico, como bien estábamos diciendo. Tenemos que ver la longitud del útero, el volumen, las características del ovario y del endometrio. También un ultrasonido testicular nos puede ayudar para los tumores no palpables, y la resonancia magnética, que es el gol estándar de una pubertad precoz central en sexo masculino. Y si tiene menor de 6 años y es niña, también podemos contar con este estudio. Hay alguna bibliografía reciente de este año, se hizo en Madrid, España, un estudio que dice que hay también en casos de niñas de 8 años que se puede pedir resonancia nuclear magnética pensando en una probable posibilidad de sistema nervioso central. ¿Sí? Pero bueno, eso ya es advenimiento de estudios de distintas causas de pubertad precoz central. ¿Seguimos? Entonces, en la evaluación diagnóstica como método de laboratorio podemos solicitar FSH, LH y estradiol en caso de niñas, siempre contando también con edad ósea, que es la radiografía de mano no dominante, y un ultrasonido pélvico. En caso de niños va a ser FSH, LH y testosterona y la edad ósea. ¿Sí? Si tenemos algún antecedente de algo en el testículo, ya se hace biológicamente, podemos pedir un ultrasonido testicular. Siguiente. Para el diagnóstico por laboratorio, y esto es más usado por endocrinólogos pediatra, hay un test o una prueba de estimulación de esta hormona liberadora de gonadotrofina. Es el estándar de oro para documentar la activación prematura de este eje hipotálamo hipófisis gonadal ante datos clínicos de pubertad precoz. Siguiente. Se administra 2.5 microgramos por kilogramos, máximo 100 microgramos de la hormona liberadora de GnRH, o sea, es como un análogo intravenoso. Se toman muestras basales de LH-FSH. Algunos endocrinólogos lo hacen como cada 15, 30, o sea, muy continuo.
Los que más se sabe son a las 2 horas, a los 90 minutos, 120 minutos, o también a los 15 minutos, 3 horas o a las 24 horas. Siguiente. ¿Qué se va a ir viendo? Se va a ir viendo qué nivel de LH y FSH me van a ir arrojando. Si tengo una LH post-estimulación mayor de 5 unidades internacionales por litro, es diagnóstico de respuesta puberal en pacientes con signos de pubertad precoz. Una sola muestra en el minuto 40 de la prueba puede ser utilizada para diagnóstico de pubertad precoz central con alta sensibilidad y especificidad. Siguiente. Algunos autores sugieren que también la relación LH-FSH puede ser valioso en el diagnóstico, esto si tenemos de 0.9 o mayor en el minuto 15 de la prueba, o bien que en el pico de LH-FSH sea mayor de 1. Siguiente. Con respecto al tratamiento, ahí tenemos que ver que la pubertad precoz central va a ser con lo mismo que hacíamos la prueba que se llama análogos de GnRH, que es el acetato de leuprolide, ¿sí? El CRIM. Es el mismo que vamos a ir colocando, ya sea intramuscularmente, subcutáneo, cada 28 días. O sea, cada 28 días tenemos que aplicarlo. ¿Para qué? Para frenar esa pubertad. ¿Por qué? Porque teníamos una niña de 3 años, 10 meses, pongámosle en nuestro caso, que sea una central, y necesitamos frenar esa pubertad. ¿Por qué creen que necesitamos frenarla? Porque no está de acuerdo a la edad. ¿Qué habíamos dicho que me va a preocupar a mí en pubertad precoz? La talla que va a alcanzar. Esa niña, al tener la telarca, lo próximo que va a hacer es un pico de velocidad. Va a parecer más altita y después se va a quedar. Entonces yo tengo que frenar esa pubertad. Algunos usan el tratamiento, dicen que no más de 2 años, pero si tiene 3, 4 años, hasta que llega hasta los 8 tengo que frenarla. ¿Por qué? Porque a los 8 años es mi edad para mi población, sexo, etnia, todo, que empiece la pubertad. Entonces a esa niña yo le tengo que frenar. Es costoso, estamos hablando de 10.000, 20.000 pesos por ámpula, ¿sí? Entonces sí es un tema de tratar la pubertad precoz. Si es central y obviamente amerita este tratamiento. Después tenemos obviamente metroxyprogesterona, todo esto para mantener obviamente el ovario en reposo. Si es una periférica va a depender de la causa. ¿Se acuerdan de nuestro caso? Era un quiste, se colape, solucionado, ¿sí? Ahora, si es una hiperplasia suprarrenal congénita, que es uno de los diagnósticos principales que yo tengo que hacer diferencia, ahí se va a ver un tratamiento glucocorticoide, fluorocortisona, dependiendo en qué estadio y la evolución, ¿sí? Ahora, si tengo tumores en el sistema nervioso central, van a ser quirúrgicos, ¿sí? Y si es periférica, la resección de quistes o tumores. Siguiente. Bueno, antes de seguir con pubertad retrasada, se me olvidaba decir que uno de los parámetros que nosotros podemos pensar en si es pubertad precoz central o periférica es la clínica, ¿sí? ¿Cómo? La pubertad precoz central va a respetar. ¿Se acuerdan cuando dimos pubertad? Habíamos hablado que la niña empieza con la telarca, la velocidad de crecimiento, la pubarca, la menarca. La central respeta toda esa cronología. La periférica lo que me hace es tener una aparición totalmente aislada y a veces diferente al género de mi paciente, ¿sí? La pubertad precoz central es lisosexual, la otra es heterosexual. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, puedo tener un niño con ginecomastia, tiene glándula mamaria, desarrollo glandular mamario. Una niña con una clitoromegalia, con una distribución de vello como si fuera un niño, o masa muscular, ¿sí?
Hay a veces que empieza en menarca, o sea, que tenga su regla y no tenga todavía desarrollo mamario. O sea, no respeta esta cronología que tiene la pubertad fisiológica, ¿sí? La periférica, como es a causa de alguna alteración en la función del testículo u ovario, en el nivel de gónadas, puede aparecerme así, ¿ok? Ahora vamos a retraso puberal. Pubertad retrasada. Habíamos dicho entonces que el rango etario de niñas era 8 a 13. Si empieza a haber después de los 13 años o después de los 14 de niños la aparición de caracteres sexuales secundarios, estamos ante una pubertad retrasada. Ausencia de telarquía en niñas de una edad de 13, ausencia de menarquia en las niñas a los 16 años, o acontecida esta, no hay menstruaciones durante 6 meses. Muchas veces pasa esto, aparece un sangradito y después de 6 meses no aparece más, ¿sí? Ausencia de incremento de volumen testicular, mayor de 4 en niños de 14, obviamente un volumen testicular menor a 15, también en niños de 15 años, y el 70% se da en varones, al revés de lo que era pubertad precoz. ¿Se acuerdan que era más frecuente en niñas? La retardada es más en niños, y la pubertad detenida no se completa 4 o 5 años iniciada la pubertad, ¿sí? Siguiente. Hay una patología que sí es algo que podemos solo controlar. ¿Por qué? Porque son niños con retraso constitucional del desarrollo, es lo más frecuente, son niños que muchas veces van creciendo y se detiene, o sea, este desarrollo puberal aparece, se detiene, pero después logra tener todo su desarrollo puberal. Sí, es un retraso constitucional. Después hay algunas enfermedades crónicas que me pueden llevar a detener esa pubertad, ¿sí? Ahora vamos a ver cuáles. Y después el retraso puberal se clasifica en hipogonadismo hipogonadotropo y el hipogonadismo hipergonadotropo. ¿Qué va a ser? Igual que la pubertad central. Si hay afectación arriba o no hay afectación arriba. Simple. El hipogonadotropo obviamente va a estar afectado y el hiper no. Adelante. Acá tenemos nuestras neuronas. En la cara anteroventral del hipotálamo, estas neuronas especializadas que habíamos dicho que más o menos en la semana 4 o 5 de gestación sale de esta placa olfatoria, migran a este sector. Hay un síndrome genético que se llama Coleman, que son niños que no se da esta migración, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? No tienen olfato, o sea, anosmia, y a la vez no tienen desarrollo puberal. ¿Por qué? Porque no tienen esta liberación de gen RH. Entonces también preguntarle sobre el olfato. Esto obviamente me va a ir a retrasar esta activación de la hipófisis, del LH, FSH y sus acciones en las gónadas. Siguiente. El retraso constitucional, que es el que vamos a ir controlando, hay un 77% de antecedente familiar, se da más comúnmente en varones, presentan una pubertad y alcanzan una estatura esperada a los 3 años después de la edad habitual, ¿sí? En ellos también hay que pedir edad ósea, igual que en pubertad precoz, siempre ir controlando la diferencia entre edad ósea y edad cronológica, a ver si se me está atrasando, ¿sí? Y la velocidad de crecimiento. Siguiente. Estas son las causas de enfermedades o patologías crónicas que me pueden retrasar la pubertad. Una malnutrición, lo mismo que venimos hablando con pubertad precoz, ¿no? La importancia de una nutrición, ¿sí? Infecciones recurrentes, inmunodeficiencia, ya sea congénita, SIDA, gastrointestinales. Acuérdense siempre que los celíacos no va a ser mismo la pubertad de un niño normal que un niño con celiaquía o fibrosis quística, ¿sí? Hepatopatías, las enfermedades renales, muchas enfermedades renales que hay pueden bloquearme o retrasarme esta pubertad o este desarrollo puberal, ya sea tumoropatías, nefropatías, insuficiencias renales crónicas, las enfermedades respiratorias, un asmático que encima tiene de tratamiento corticoides,
¿sí? Otro factor influyente en este desarrollo puberal. Fibrosis quística, enfermedades hematológicas, si tiene anemia, histocitosis, las endocrinopatías, acuérdense siempre tanto el hipo como el hipertiroidismo, pedir perfiles tiroideos, ¿sí? Diabetes mellitus mal controlada, hipercortisolismo, algunos hacen también diagnósticos diferenciales pidiendo cortisol de 24 horas, trastornos de la conducta, ya sea la anorexia, la bulimia, volvemos a la parte nutricional, el ejercicio excesivo, hay niñas que se dedican a gimnasia artística muy exigente, ¿sí? Están todo el tiempo bajo esfuerzo, no solo físico, sino psíquico, y eso me retrasa la pubertad, ¿sí? También la patología oncológica y después ya las patologías como más específicas, como pues enfermedades neurológicas, estrés psicológico, las cardiopatías crónicas. Siguiente. Tenemos por un lado el hipogonadismo hipogonadotrófico. ¿Qué va a pasar en este hipogonadismo hipogonadotrófico? Hay una insuficiencia hipotálamo-hipofisiaria, no hay una secreción de gonadotropina, por lo tanto lleva un fallo parcial o completo del desarrollo puberal. Muchas veces se da por este síndrome genético que te dije que es de Kallmann, y los adquiridos que son más frecuentes tumores, ¿sí? O aislados o a deficiencias hormonales. Síndromes genéticos, acá tienen todos los síndromes genéticos. Todo lo que sea hipogonadismo hipogonadotrópico tiene que ver mucho con genética también, ¿sí? Son niños que, bueno, van a aparecer con micropenes, o muchas veces no van a tener un desarrollo volumen testicular, ¿sí? O sea, hay percentilas. Hay un estudio que muestra los percentilos de penes de niños mexicanos. O sea, el pene se mide en longitud y en circunferencia. Y eso tenemos que percentilar. Pueden tener macropene o micropene. ¿Sale? Entonces sí, vamos a ver muchos síndromes genéticos. Adelante. Esta obviamente son las, otra vez repasando, las patologías que me pueden dar un retraso puberal, que ya habíamos dicho, el retardo de crecimiento, el retraso secundario de enfermedades crónicas y el hipogonadismo hipogonadotrópico. Fíjense todo esto, todo es genético, alteraciones, mutaciones genéticas, ¿sí? Se dividen con anosmia y sin anosmia, de acuerdo a esa migración que habíamos hablado embriológicamente de la placa olfatoria a la cara anteroventral del hipotálamo. Entonces hay mutaciones en ese nivel, se dividen a su vez si tienen o no el compromiso de la parte respiratoria. Después, obviamente, son algunas patologías congénitas asociadas a deficiencia hipofisiaria, otra vez mutaciones, y las adquiridas por lesión hipofisiaria, habitualmente asociada a otras deficiencias hipofisiarias, y ahí tienen todas estas enfermedades. Con respecto a hipogonadismo hipergonadotrópico, acá también van a haber congénitas y adquiridas. Congénitas, el que más frecuentemente es el síndrome de Klinefelter. Obviamente ahí ven el XXY, también puede haber una disgenesia gonadal, ¿sí? Y fíjense todas las mutaciones, ya sean los genes de receptores LH, FSH, síndromes polimalformativos como Noonan, distrofia miotónica, y en las mujeres el de Turner. Este síndrome también es muy frecuente. Acuérdense siempre que hipogonadismo, tanto hipogonadotrópico como hipergonadotrópico, tiene que ver síndromes genéticos. También tenemos los adquiridos. En varones, la orquiditis bilateral, en mujeres falla ovárica precoz autoinmune, y en ambos la hemocromatosis, la torsión gonadal bilateral, radioterapia, hay muchos chicos que se hacen radioterapia, y la radioterapia puede dar pubertad precoz o retardo puberal. Así que siempre el antecedente preguntar si recibió radioterapia. Siguiente.
Bueno, el hipergonadotropo lo que va a haber es una actividad hipotalámico-hipofisario normal. Las gonadotrofinas van a estar elevadas por pérdida del feedback negativo de los esteroides sexuales y va a haber un defecto en la gónada, falta de producción de testosteronas y estrógenos. Entonces ahí vamos a tener los congénitos y los adquiridos, ¿sí? Que ya los habíamos dicho. Siguiente. El diagnóstico va a ser siempre importante. La historia clínica, ¿sí? El interrogatorio. Acá es importante preguntar sobre los antecedentes prenatales, natales, postnatales, los síntomas, los signos de enfermedades crónicas. Ustedes ya vieron todas las enfermedades crónicas que pueden causarme o influir en el desarrollo puberal y hacerme un retraso puberal. Si siente olfato o no, es importante, ¿sí? Obviamente si requirió alguna vez una intervención quirúrgica del sistema nervioso central, si sufrió un traumatismo, cómo es la nutrición. También acá es importante la exploración física, peso, talla, velocidad de crecimiento, sacar la talla blanco familiar con el papá y la mamá, la edad ósea y las pruebas complementarias, ¿sí? Acá ya es dependiente de cada, ¿no? Si tenemos algún dimorfismo, pues mandarlo a genética y que ya se le haga el cariotipo. La verdad, como hay muchos síndromes genéticos, ya es área de genética. Hay mucho, solo que podamos ver el cuello al lado, la implantación de la oreja, que tenga una cardiopatía como coartación de aorta. O sea, hay signos que ya me está diciendo, es un Turner o es un Klinefelter, ¿sí? Pero ya es área de genética, ya nosotros en una consulta externa, mucho más que lo que tenga de base no podemos, ¿sí? También resonancia magnética craneal, ecografía pélvico-abdominal, estudios hormonales y moleculares de acuerdo al personal. Siguiente. Algunos piden niveles de testosterona y de estradiol. En edad puberal puede orientar si se trata de un hipogonadismo primario o secundario. Esto que veníamos hablando, hipogonadismo, hipogonadotropo o hipergonadotropo. ¿Sí? Si está afectado arriba o no. Siguiente. La radiografía de la mano, algunos piden del campo, o sea de los dos, no dominante para valorar el A12 y la resonancia magnética para ver la parte del hipotálamo y del hipófisis. Siguiente. El ultrasonido, muchas veces en niños para búsqueda de gónadas, ya sea intraabdominal o canal inguinal, característica del tejido testicular, tumoral y calcificaciones. Acuérdense siempre, retardo puberal o pubertad retrasada, más frecuente en varones. Pubertad precoz, más frecuente en niñas, ¿sí? Siguiente. Hay también la prueba de estimulación con GNRH. Se le aplica la GNRH, se va censando FSH y LH, y ahí vemos si está aumentada o disminuida, vemos si hay compromiso hipoficiario o hipotalámico, ¿sí? Siguiente. El tratamiento para estos niños en sí lo que busca es, no funcionan las gónadas, entonces hay que tratar de producir un desarrollo puberal. Yo le voy a poner testosterona o estrógenos, ¿sí? Para ayudar a ese desarrollo puberal. Mantener los caracteres sexuales secundarios, un crecimiento adecuado. Acuérdense siempre que hay una talla que me va a ver afectada sí o sí, tanto en pubertad precoz como en retardo puberal. Entonces acá no hay testosterona y estrógeno, voy a tener que indicar eso. ¿Cómo lo voy a indicar? A dosis como si fuera una pubertad, ¿sí? Disimulando o simulando, mejor dicho, una pubertad, ¿sí? No voy a dar dosis muy altas, ¿sale? Evitar pérdida de masa ósea y la funcionalidad y fertilidad. ¿Qué tengo que lograr que sea este niño fértil? ¿Sí? Como está teniendo hipogonadismo, pues necesito ver qué tan funcional va a ser esa gónada a futuro. Generalmente el tratamiento se da hasta los 11 años en niñas y 12 años en varones según la edad 12. ¿Por qué? Porque después ya es más difícil, ¿sí?
Alcanzar el desarrollo puberal completo 3 o 4 años. Ahora, si esta talla final, porque si yo voy a poner estrógeno y habíamos dicho que me afecta o me detiene esta talla final, cuidado, se valora retrasar la inducción de la pubertad. ¿Sí? Adelante. Bueno, ahí tienen las dosis, tanto de enantato o cipionato de testosterona y obviamente estrógenos a dosis de 0.05 a 0.1 en parches o cada 6 a 12 meses ir incrementando a 50 microgramos día. En Tanner mamario 4 o 5, el útero más o menos debe tener 35 a 40 milímetros, agregar los progestágenos cíclicos. Y ahí es donde voy a tratar de ver si va a haber una menarca. ¿Sí? Siguiente. Y ese sería todo.